Bueno, esto es una respuesta a este vídeo subido por Casa Islámica. Quiero empezar por partes. En el título del vídeo dices ¿por qué Jesús no es hijo de Dios? Analizando todo tu vídeo, lo que tú quieres dar a conocer por medio de este, es que Jesús no es Dios, esa es tu convicción al 100%, y empiezas diciendo que tienes amistades cristianas que en algunas ocasiones te han invitado a hacer cosas que están prohibidas para ti. Por lo que veo estás hablando de la alabanza, pues déjame decirte que en ningún texto bíblico, llámese Corán, Torah, Biblia, etc., argumenta que por esto la gente pierde su alma. Los cristianos hacen esto ya que es un acto que exalta la gloria y el nombre de Dios. El ejemplo más claro lo encontramos en el rey David y por esto fue que la alabanza empezó desde allí. Para los cristianos, podemos ver en el libro de Segunda de Samuel 6, 12, 21. Fue dado aviso al rey David, diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Una pregunta: ¿cómo tú te sentirías si tuvieras el privilegio de pasar por la experiencia de ver llegar el arca de Jehová y tenerla a tu lado? Si supieras que ibas a ser bendecida con tenerla cerca de ti solamente. Con alegría, con júbilo. Y me imagino que actuarías igual que David. Después haces alusión a una pregunta que te hizo una amiga. Ella te preguntó según tú por qué ustedes no creen en Jesús como Dios. A lo que tú respondes: porque Dios es solo uno, el Creador. Jesús fue creado como ser humano, pero Dios lo creó. ¿Eso quiere decir que Dios y Jesús no es la misma persona? Bueno, a esto quiero responder lo siguiente: en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente. Génesis 1, 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Jesús fue nacido bajo el Espíritu Santo y sin pecado original. Él fue el segundo hombre perfecto después de Adán. Jesús era la imagen de Dios, el Verbo encarnado, y por eso los ángeles tenían permiso de poder adorarle. Los ángeles no pueden adorar a otro ángel. Por eso Jesús es Dios. Después te refieres a que nadie da la vida por otros para ser salvados. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3, 16, 18. ¿Quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. 1 Juan 2, 22, 23. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Juan 8, 31. Entonces dirá, a su vez, a los de su izquierda: váyanse de mí, ustedes que han sido maldecidos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, puesto que Dios es amor. 1 Juan 4, 7, 8. Cualquiera que haga la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en unión con el tal y él en unión con Dios. Primera de Juan 4, 15. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho: todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Primera de Juan 3, 10. En Hebreos 1, 6 dice: y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Los ángeles no pueden adorar a otro ángel, solo a Dios. Más pruebas bíblicos que Jesús es Dios. Tomás dice: mi Señor y mi Dios. Juan 20, 28. Si estas palabras fueran un error, ciertamente Jesús le hubiera corregido, pero Jesús le dice: porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.
Juan 20:29. Jesucristo dice yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Más pruebas bíblicas de que Jesús es Dios. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Juan 14:6-9. Después haces alusión a los ídolos en el minuto 4:02, te digo que el que es realmente cristiano sigue a cabalidad el segundo mandamiento de la ley de Moisés: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman, y guardan mis mandamientos. No diría lo mismo de la comunidad católica. Bueno, la verdad, después dices que Jesús acepta de Dios como su creador. La verdad, me gustaría que dijeras los versículos donde te basas, y o que tú dices que los escritores han cambiado cosas de las escrituras diciendo que él dijo mi Padre, pues la verdad lo dudo. Recuerda que en Apocalipsis nos dice la palabra de Dios en la Santa Biblia. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22:18-19. Estos versículos los encontrarás en el último capítulo del libro del Apocalipsis en la Santa Biblia. No creo que se hayan arriesgado tanto en estos tiempos, se hacía y se respetaba demasiado las sagradas escrituras. Según los falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, este tuvo la gloria solamente después de su muerte, es decir, cuando Dios el Padre le resucitó, y fue solo a partir de entonces cuando Jesús fue glorificado. Sin embargo, esa doctrina es totalmente falsa, ya que Jesús mismo dijo bien claro que ya había tenido la gloria juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Las palabras de Jesús en Juan 17:5 son bien claras. Jesús pidió al Dios Padre que le glorificara con aquella misma gloria que tenía juntamente con el Padre antes de que el mundo existiera. Es decir, Jesús ya existía como ser divino antes de la creación del universo. Pues Jesús pidió tener esa misma gloria que ya tenía con el Dios Padre antes de la creación de todas las cosas. Este pasaje de Juan 17:5 hay que leerlo a la luz de Juan 1:1. En este pasaje leemos que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Los falsos maestros unitarios que niegan la doctrina bíblica de la preexistencia divina del Hijo de Dios siempre salen con el cuento falso de que el verbo o palabra mencionado en Juan 1:1 era solamente el pensamiento o propósito de Dios, pero no el Mesías Jesús en su preexistencia divina. El argumento que dan esos falsos maestros unitarios y judaizantes es totalmente falso y anticristiano, ya que el propio Juan dijo bien claro en el Apocalipsis que el Verbo no es el pensamiento o propósito de Dios, sino una persona divina, el Mesías Jesús. Leámoslo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:12-13. Como podemos ver, Juan dijo bien claro que en el principio el Verbo ya existía, y estaba con el Dios, y el Verbo era Dios, y en Apocalipsis 19:12-13 Juan dijo que este Verbo de Dios es el Mesías Jesús. Por lo tanto, cuando esos falsos maestros unitarios y anticristianos enseñan que el Verbo de Juan 1:1 no es la persona divina del Mesías Jesús, mienten como bellacos, ellos no creen en el verdadero Evangelio.
Juan 1:1 enseña sin ninguna duda que en el principio el Mesías Jesús el Verbo ya existía, es decir, antes del principio de Génesis 1:1 el Mesías Jesús, el Verbo, ya existía, y él estaba con el Dios Padre, y el Verbo era Dios, es decir, el Dios unigénito. Juan 1:18, o como dice Filipenses 2:6, Jesús era de condición divina antes de ser un hombre mortal. Este segundo Dios, el Dios unigénito, el Verbo, siglos después se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Filipenses 2:6-8, Juan 1:14. Este Dios unigénito, el Verbo, sencillamente descendió del cielo a la tierra en forma de hombre. Por lo tanto, Jesús, cuando resucitó, simplemente recobró esa gloria y divinidad que él ya tenía juntamente con el Padre antes de descender a la tierra, es decir, Jesús, después de resucitar, simplemente recobró la gloria divina que él ya tenía antes de venir a la tierra como hombre. Recordemos que Jesús mismo dijo bien claro que él había descendido del cielo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este del cielo he descendido? Juan 6:38-42. Fíjese bien en esas palabras de Jesús. Él dijo bien claro que había descendido del cielo. Ahora bien, si él descendió del cielo, es porque antes estaba en el cielo. Porque nadie puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Por ejemplo, si yo vivo en una planta séptima de un edificio y desciendo a la primera planta del edificio, es porque antes estaba en la séptima planta, ¿queda claro? Jesús, el Verbo de Dios, ya estaba en el cielo, juntamente con el Padre, antes de descender a la tierra como hombre. Sin embargo, esos falsos maestros unitarios rechazan esta clara verdad del Evangelio, y enseñan la mentira satánica de que Jesús no existía en el cielo antes de hacerse hombre, sino que, según ellos, Jesús comenzó a existir solamente cuando nació en la tierra. Los falsos maestros unitarios que niegan la preexistencia divina de Jesús esgrimen el siguiente argumento. En Juan 17:22 Jesús oró al Padre diciendo que la gloria que el Padre le había dado, él también se la había dado a sus discípulos. Jesús estaba hablando en tiempo pasado, sin embargo, los discípulos de Jesús aún no han sido glorificados, sino que esa glorificación la recibirán en el futuro. Por lo tanto, Jesús tampoco existió antes de nacer, ni tuvo ninguna gloria antes de nacer, sino que esa gloria la recibió solo cuando resucitó. Ese argumento de los falsos maestros unitarios es tremendamente falso, como voy a demostrar. Juan 17:22 no dice por ninguna parte que los discípulos de Jesús ya habían recibido la gloria, sino que Jesús les había dado la gloria, lo cual es muy diferente. Por ejemplo, en 1 Juan 5:11 leemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Sin embargo, los cristianos aún no hemos recibido o heredado esa vida eterna, sino que la recibiremos o heredaremos solamente en el siglo venidero, es decir, cuando Jesús venga en gloria. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18:30. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:31, 34, 46. Por lo tanto, los justos, los verdaderos cristianos, recibirán la vida eterna solo cuando el Mesías venga en gloria, y entonces heredarán el reino de Dios. Sin embargo, esa vida eterna ya la tenemos adjudicada por Dios, Él nos la ha dado como promesa firme, pero aún falta que la recibamos. Es decir, falta que se cumpla esa promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado. Lo mismo sucede con la gloria. Jesús dijo que ya había dado la gloria a sus discípulos, sin embargo, esa gloria la tenemos solo como promesa de Jesús, la cual recibiremos solamente cuando Jesús venga en gloria, y recibamos el nuevo cuerpo glorioso e inmortal. 1 Corintios 15:23, 50, 54. En Juan 17:22 Jesús dijo que Dios le había dado la gloria. Sin embargo, Jesús no solo se estaba refiriendo a la gloria futura que él recibiría cuando resucitara, sino que también se estaba refiriendo a la gloria que Jesús ya tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Observe que Jesús dijo:
la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, es decir, Jesús estaba diciendo bien claro que él ya estaba junto con el Padre antes de que el mundo existiera, y si Jesús ya estaba con el Padre, entonces significa que él ya existía antes de nacer como hombre. Y esto armoniza perfectamente con textos como Juan 1:1, donde se dice bien claro que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Observe que este Verbo estaba con el Dios el Padre, es decir, era un ser divino diferente al Dios Padre, y estaba con el Dios Padre, y en Apocalipsis 19:12-13 leemos que el Verbo es la persona del Señor Jesús, el Mesías. El Verbo de ninguna manera es el propósito o mente de Dios, sino que es la persona del Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que enseña el verdadero Evangelio es que Jesús ya existía en el cielo como ser divino antes de descender a la tierra, y él estaba con el Dios Padre en el cielo, lo cual demuestra sin ninguna duda la preexistencia divina de Jesús, ya que si él estaba con el Dios Padre antes de la fundación del mundo, entonces él existía como ser divino antes de que fuera creado el mundo, ¿queda claro? Los falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina del Mesías Jesús pervierten y deforman las palabras de Jesús en Juan 17:5. Esos falsos maestros esgrimen el siguiente argumento pervertido cuando Jesús habla de la gloria que tenía. Juan 17:5, se refiere a la gloria que sabía estaba preparada por Dios para él desde el principio. Esta gloria existía en el plan de Dios, y en ese sentido Jesús ya la tenía. La así llamada preexistencia de Jesús en el libro de Juan se refiere a su existencia en el plan de Dios. El argumento que esgrimen esos falsos maestros unitarios es totalmente falso y diabólico, y aquellos que lo esgrimen están rechazando lo que el propio Jesús dijo bien claro. Como ya demostré más arriba, el propio Jesús enseñó bien claro su preexistencia divina al decir que había descendido del cielo, y si él descendió del cielo es porque él ya existía y estaba en el cielo antes de hacerse hombre. La falsa preexistencia de la que hablan esos falsos maestros unitarios no tiene que ver nada con la verdadera preexistencia divina el Mesías Jesús. Esos pasajes bíblicos que ya hemos visto no se refieren de ninguna manera a una preexistencia en el plan de Dios, sino que se refieren a una preexistencia real y literal de Jesús, el cual existía en forma de Dios antes de descender del cielo a la tierra y hacerse hombre. Filipenses 2:6. El Verbo el Mesías Jesús ya existía juntamente con el Padre antes de la fundación del mundo. Juan 1:1, 17:5. En ninguna parte se dice que el Mesías Jesús existiera solo en la mente o los planes de Dios, sino que él existía realmente juntamente con el Dios Padre. Esa expresión de que él existía solamente en los planes o mente de Dios es una pura invención de esos falsos maestros unitarios, ya que en la Biblia jamás se dice tal cosa del Mesías Jesús. Esos falsos maestros y engañadores simplemente se inventan ese término para engañar a los incautos con la mentira de que el Mesías Jesús no existía como Dios antes de hacerse hombre. El apóstol Pablo dijo que Jesús, antes de hacerse hombre, ya existía en forma de Dios, o era de condición divina, y después se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que tenía con el Padre, y descendió a la tierra en forma de hombre. Filipenses 2:6-7, este es el verdadero evangelio. Y este es el verdadero Jesús del Evangelio, y no el falso Jesús de los falsos maestros unitarios, al cual despojan totalmente de divinidad, y enseñan la mentira diabólica de que Él es solamente un hombre. Filipenses 2:5-8. Esta preexistencia divina del Mesías Jesús fue lo que enseñó también el apóstol Pablo en Filipenses 2:5-8, leámoslo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otras versiones bíblicas, como la Biblia de Jerusalén, traducen el verso 6 de esta manera: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Observe bien lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje, ya que en dicho texto se enseña claramente la preexistencia divina del Hijo de Dios. Pablo dijo que el Mesías Jesús existía en forma de Dios, es decir, era de condición divina antes de hacerse hombre, porque Pablo sigue diciendo que el Mesías no tuvo en consideración esa condición divina, sino que se despojó a sí mismo. ¿Despojarse de qué? Pues obviamente a esa gloria y divinidad que tenía antes de hacerse hombre. Entonces él tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo obedeciendo al Padre hasta que fue muerto en la cruz.
Los falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina del Mesías Jesús siempre pervierten esas palabras del apóstol Pablo, y retuercen lo que él dijo, para su propia perdición, y de esta manera esos engañadores hacen decir a Pablo todo lo contrario de lo que él dijo. Sin embargo, Pablo fue muy claro en esas palabras, él dijo que el Mesías Jesús era un ser divino, o de condición divina antes de hacerse hombre, por lo tanto, si él era Dios, o de condición divina, antes de hacerse hombre, significa que él ya preexistía como ser divino antes de hacerse hombre. Luego él se despojó a sí mismo de esa condición divina y de la gloria que tenía en el cielo juntamente con el Padre, y descendió del cielo a la tierra en forma de hombre, tal como dijo el propio Jesús en Juan 6:38. Por lo tanto, aquellos falsos maestros y engañadores que rehúsan creer en la preexistencia divina del Mesías Jesús están rechazando las propias palabras de Jesús, y acusándole de embustero. Ya que el propio Jesús dijo bien claro que él había descendido del cielo. Esos falsos maestros unitarios también están llamando embustero al apóstol Pablo, ya que él también enseñó la preexistencia divina del Mesías Jesús. Y también están llamando embustero al apóstol Juan, ya que él enseñó que el Verbo es el Mesías Jesús, y ella existía en el principio juntamente con el Dios Supremo, el Padre Jan 1:1. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús en pasajes como Juan 1:3, 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15, 17, Hebreos 1:1, 2. Se dice bien claro que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, el Hijo de Dios, por lo tanto, si el Mesías Jesús fue el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas, significa entonces que él ya preexistía como ser divino antes de nacer como hombre. Los falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina del Hijo de Dios siempre salen con el cuento mentiroso de que el Señor mencionado en Hebreos 1:10 no es el Señor Jesús. Veamos cómo mienten esos falsos maestros unitarios. Hebreos 1:10 está íntimamente enlazado con Hebreos 1:8, 9, en este pasaje se está hablando del Hijo. Mas del Hijo dice. Y seguidamente, en el verso 10, se sigue hablando del Hijo, porque dice esto. Y también tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En el verso 10 se está hablando del Señor, el Hijo de Dios, ya que Jesús es el Señor, Romanos 10:9, Filipenses 2:11 entre otros muchos pasajes más. El autor de ese pasaje de Hebreos 1:10 dijo sencillamente que el Hijo, el Señor, fundó en el principio la tierra, y los cielos son obra de sus manos, lo cual coincide perfectamente con pasajes como Juan 1:3, 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15, 17, Hebreos 1:1, 2, donde se dice que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, Jesús, ¿lo entiende? El Hijo, el Verbo, ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre, fue el Hijo quien fundó la tierra, y formó los cielos, porque Él es el obrero maestro que hizo todo el universo, siendo el Dios Padre el origen de todas las cosas, de quien proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Dicho en otras palabras, el Dios Padre decidió crear el universo, Él dijo sea hecho, y entonces su Hijo, el Verbo, ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Esto destroza totalmente esa doctrina satánica de que el Hijo de Dios no existía como ser divino antes de nacer como hombre, pues ¿cómo pudo ejecutar el Hijo la obra creadora del Padre si él no preexistía como ser divino antes de nacer como hombre? Por supuesto que el universo fue creado por el Dios Padre, Él fue el creador, pues por su voluntad existen todas las cosas, y por Él fueron creadas. Pero leamos ahora bien despacito Hebreos 1:1, 2, en este pasaje se dice de forma diáfana que Dios, el Padre, creó el universo por medio de su Hijo, es decir, el Hijo fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo, fue el Hijo quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Pondré un sencillo ejemplo para que se entienda mejor. Cuando se construye un edificio, el verdadero creador de ese edificio es el arquitecto, el que lo diseñó y decidió crearlo, sin embargo, el arquitecto pasa luego los planos de construcción al obrero maestro, el cual ejecuta la obra y la lleva a cabo. Lo mismo sucedió con la creación del universo. El arquitecto supremo es solo el Dios Padre, Él es el creador de todas las cosas, sin embargo, el Padre lo creó por medio de su Hijo, el Verbo, ya que fue su Hijo quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre, pero quien creó todas las cosas fue realmente el Dios Padre, no el Hijo. El Hijo fue simplemente el obrero maestro y el mediador que ejecutó la obra de la creación procedente del Padre. Ahora bien, si el Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Padre, es porque ella existía como ser divino antes de hacerse hombre.
Por lo tanto, mienten como bellacos esos falsos maestros unitarios cuando afirman que Jesús no tuvo preexistencia divina antes de hacerse hombre. Y esos mentirosos astutos que se hacen pasar por cristianos o por teólogos titulados han podido engañar a muchos incautos e ignorantes del verdadero evangelio, haciéndoles creer un falso y pervertido evangelio y guiándolos a un falso Mesías al cual despojan totalmente de cualquier condición divina, diciendo la mentira satánica y blasfema de que él es solamente un hombre, sin nada de divinidad, y esta es la doctrina del anticristo. El cual niega que el Verbo divino, el Mesías Jesús, preexistiera en el cielo en forma de Dios y luego se hiciera carne, hombre Juan 1:14. Hebreos 2:9, Filipenses 2:8. Los falsos maestros unitarios siempre citan Hebreos 2:9 y Filipenses 2:8-9. El argumento de esos falsos maestros es el siguiente. Esos pasajes enseñan que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte en la cruz, y fue después cuando Dios le resucitó y le glorificó, exaltándole hasta lo sumo. Por lo tanto, Jesús no tenía ninguna gloria antes de nacer, sino que la gloria la tuvo solamente después de resucitar. El argumento que dan esos falsos maestros es tremendamente falso, ya que esos pasajes bíblicos no dicen por ninguna parte que Jesús no tuviera gloria antes de nacer. Lo que dicen esos textos es que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte, y entonces Dios le exaltó hasta lo máximo. Jesús simplemente recobró esa gloria y divinidad que tenía junto con el Padre antes de la fundación del mundo. Juan 17:5, pues como he demostrado más arriba, él ya existía en el cielo juntamente con el Padre, y descendió del cielo. Juan 6:38-42. Si él descendió del cielo, es porque estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Cuando el Dios Padre resucitó a su Hijo, él sencillamente recobró esa gloria y divinidad que ya tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y entonces Dios le exaltó hasta lo máximo, lo cual significa que ese grado de exaltación o autoridad Jesús aún no lo tenía cuando preexistía en el cielo en forma de Dios, sino que lo recibió solamente después de su muerte y resurrección. Por eso es que después de su resurrección Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 18:18, toda esa gloria y potestad Jesús nunca la tuvo antes, sino que la recibió solamente después de resucitar, pero esto de ninguna manera significa que él no existiera antes de nacer como hombre, él existía en forma de Dios juntamente con el Padre antes de nacer como hombre. Sin embargo, la exaltación suprema y ese grado de autoridad en el cielo y en la tierra él jamás la había tenido, sino que la recibió solo cuando el Padre le resucitó y glorificó. Hechos 2:36. Los falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús también citan Hechos 2:36. El argumento de ellos es el siguiente. Jesús es el Señor solamente a partir de su muerte y resurrección, por lo tanto, él no era el Mesías ni el Señor antes de resucitar. Ese argumento de los falsos maestros unitarios es totalmente idiota, falso y diabólico, por la sencilla razón de que Jesús ya era el Señor y el Mesías el Cristo antes de morir y resucitar. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Que os es nacido hoy Salvador, que es el Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Lucas 2:11. Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Lucas 13:15. Por lo tanto, Jesús no fue hecho Señor y Cristo cuando fue resucitado, sino que él ya lo era antes de resucitar. El apóstol Pedro, en Hechos 2:36, no dijo por ninguna parte que Jesús fue hecho Señor y Cristo después de resucitar. Lo que él dijo es que Dios el Padre hizo Señor y Mesías Cristo a Jesús, pero no dice cuándo Dios le hizo Señor y Mesías. Hechos 7:30-33. Como ya he demostrado, Jesús ya era el Señor y el Mesías antes de morir y resucitar, y también él era el Señor Dios antes de descender del cielo, ya que este Señor Dios era el mensajero ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y este Señor es llamado también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Leámoslo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Hechos 7:30-33.
Observe bien ese pasaje. Ese Señor Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente no era el Dios Padre, ya que el Dios Padre jamás fue visto por los seres humanos. Juan 1:18. Ese Dios que se apareció a Moisés es llamado un ángel, por la sencilla razón de que él era el enviado o representante del Señor Supremo e invisible que está en el cielo, el Padre. Ahora bien, resulta que ese ángel o mensajero especial es llamado claramente el Señor, y también es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este Señor Dios que se apareció a Moisés no era el Dios Padre, ya que el Evangelio dice bien claro que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era este Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Observe que ese ángel o mensajero que se apareció a Moisés es llamado el Señor, y resulta que Jesús es el Señor, y ella era el Señor del rey David. Leámoslo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 12:36. Como podemos ver, Jesús habló de los dos señores. El rey David también conocía a los dos señores o dioses. El primer Señor es el Dios Padre, y el segundo Señor es el Mesías Jesús, el cual se sentó a la diestra del Dios Padre después de resucitar y ascender al cielo. Fue este segundo Señor, el Mesías Jesús, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por eso es que Hechos 7:31 le llama claramente el Señor, y este Señor también es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, el Señor Jesús ya preexistía en su condición divina antes de nacer como hombre. Fue este segundo Señor, llamado también Yahvé, quien se aparecía a Moisés y hablaba con él cara a cara. Éxodo 33:11, pero resulta que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1:18. Por lo tanto, este Señor Yahvé que se aparecía a Moisés no era el Dios Padre, sino el Señor Jesús, el segundo Señor. Pero en su preexistencia divina. Recordemos que en Mateo 12:36 Jesús es este segundo Señor, el cual ya era conocido también por el rey David, el cual dijo bien claro que este Señor era su Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Este Señor Dios que se apareció a Moisés era solo el mensajero malak especial del otro Señor supremo e invisible que está en el cielo, el Dios Padre. El pasaje llama claramente a este ángel mensajero el Señor, y al mismo tiempo, él era el enviado o mensajero del otro Señor Supremo, es decir, el texto está hablando claramente de los dos señores mencionados en la Biblia, y que son el Padre y el Hijo. Por lo tanto, esa doctrina de que el Señor Jesús no existía antes de nacer como hombre es una burda mentira, por supuesto que existía. Lo que ocurre es que aún no era conocido por Jesús, ni por el Mesías, sino que era llamado de diferentes nombres, como el Señor, Yahvé, la palabra verbo de Yahvé, o el ángel mensajero de Yahvé. Este verbo palabra de Dios siglos después se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Jesús volvió a Dios, lo cual demuestra que él ya estaba con Dios antes de venir a la tierra. Los falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina del Hijo de Dios hacen esta asombrosa y falsa afirmación: ningún texto dice que Jesús volvió u postrepo a Dios. Esa afirmación es una burda y descarada mentira, ya que Jesús dijo bien claro que volvería o regresaría al Padre de donde vino, y el Padre está en el cielo. Mateo 6:9. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Juan 16:28. Observe bien, Jesús dijo que salió del Padre, es decir, vino del cielo, donde mora el Dios Padre, tal como leemos también en Juan 6:38, si Jesús vino del cielo es porque ella estaba o existía en el cielo, junto con el Padre. ¿Queda ya claro? Por lo tanto, esas palabras de Jesús enseñan sin ninguna duda la preexistencia divina del Hijo de Dios. Seguidamente Jesús dijo que dejaría el mundo e iría de nuevo al Padre, al cielo, tal como sucedió después de resucitar, cuando Jesús ascendió de la tierra al cielo dentro de una nube voladora. Hechos 1:9-11. Por consiguiente, tal como hemos visto, el Mesías Jesús ya preexistía como ser divino antes de hacerse hombre. Él vivía en el cielo, juntamente con el Padre, y cuando llegó el momento de la historia el Padre le envió a la tierra, y entonces el Dios unigénito el Verbo se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y descendió del cielo a la tierra, naciendo como un hombre, y estando en la condición de hombre dio su vida en rescate de muchos. Filipenses 2:6-11, Juan 1:1-14, esta es la verdad fundamental del Evangelio.
Y aquellos falsos maestros unitarios y judaizantes que rechazan esta verdad bíblica están rechazando el verdadero evangelio, y enseñando doctrinas de demonios, tal como predijo Pablo en este pasaje, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Apocalipsis 13:8. Los falsos maestros unitarios también citan Apocalipsis 13:8, pero siempre en la versión Reina Valera, para enseñar la mentira de que Jesús no existía antes de nacer. Veamos la falsedad de ese argumento. Este pasaje del Apocalipsis dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El argumento de los falsos maestros unitarios es el siguiente. Jesús no existía desde el principio del mundo, porque él no fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, otras versiones bíblicas, como la Biblia de Jerusalén, traducen ese pasaje de la siguiente manera. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. Y la Biblia de las Américas lo traduce así. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y la Biblia Nácar Colunga lo traduce así. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito, desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. Como puede ver, ni la Biblia de Jerusalén, ni la Biblia de las Américas, ni la Biblia Nácar Colunga dicen que Jesús fue inmolado desde el principio del mundo, solo la Reina Valera lo dice. Lo cual significa que esa traducción de la Reina Valera es falsa. Jesús jamás fue sacrificado desde el principio del mundo, sino que él fue sacrificado solo en un momento de la historia, pero no desde el principio del mundo. Lo que sí menciona Apocalipsis 13:8 es el libro de la vida del Cordero, en el cual están escritos los nombres de todos los salvados que ha existido en la historia, y ese nombre de los salvados ya está escrito en dicho libro desde el principio del mundo, lo cual significa sencillamente que Dios y el Mesías Jesús el Cordero ya desde el principio del mundo sabían perfectamente quiénes serían salvos, ya que ellos conocen el futuro, y sabían quiénes se salvarían y quiénes no. Por lo tanto, lo que demuestra Apocalipsis 13:8 es precisamente la preexistencia divina del Mesías Jesús, ya que se menciona el libro del Cordero el Mesías, el cual existe desde la fundación del mundo, lo cual significa que el Cordero, el Mesías, ya existía cuando el mundo fue creado. ¿Ha quedado claro? Segunda de Timoteo 1:9. Los falsos maestros unitarios que niegan la preexistencia divina de Jesús también citan ese pasaje de Pablo en Segunda de Timoteo 1:9, el cual dice lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El argumento que dan los falsos maestros unitarios dice así. Nótese que Pablo dice que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. ¿Significa esto que preexistimos antes de nacer como humanos desde antes de los tiempos de los siglos? ¿Significa que estuvimos en el cielo con Dios y Cristo antes de los tiempos? Pues, no. Simplemente significa que la gracia de Dios nos fue dada en los planes y propósitos de Dios aún antes de que existiéramos nosotros, y antes de los tiempos de los siglos. Igual ocurre con las declaraciones de Jesús en Juan 17:5. Él tuvo gloria con Dios antes que el mundo fuese solo en los planes y propósitos de su Padre. Ese argumento unitario es una mezcla de verdad y de mentira. Ciertamente la gracia misericordia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos, en el sentido de que Dios, en su supremo conocimiento, ya nos escogió para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Esto por supuesto no significa que nosotros ya existiéramos antes de la fundación del mundo, lo que significa es que Dios, que conoce el futuro, ya sabía de forma anticipada y perfecta quiénes serían sus escogidos, y por eso es que ese pasaje dice que Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios no nos elige cuando nosotros decidimos creer en el verdadero Evangelio, sino que Dios ya nos eligió a nosotros antes de que existiéramos y de que existiera el mundo.
Sin embargo, las palabras de Jesús en Juan 17:5 son totalmente diferentes a lo que dice segunda de Timoteo 1:9, ya que Jesús dijo bien claro que Él ya estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, es decir, que Él ya existía junto con el Dios Padre antes de la creación del universo, lo cual armoniza perfectamente con pasajes como Juan 1:1, donde se dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios, y como ya he demostrado en este estudio, dicho verbo o palabra no es el plano propósito de Dios, sino que es una persona divina, el Mesías Jesús Apocalipsis 19:13, el cual ya existía con el Padre en el cielo, antes de la fundación del mundo, y cuando llegó el momento establecido por Dios, entonces este verbo que estaba en forma de Dios se despojó a sí mismo de su divinidad y descendió del cielo y se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Juan 1:14, 6, 38, 42, Filipenses 2:6, 8, este es el verdadero evangelio. El cual es rechazado por todos los falsos maestros unitarios. En el Nuevo Testamento jamás se dice que los cristianos estuviéramos glorificados con Dios antes de la fundación del mundo, solo de Jesús se dice que Él estaba con Dios antes de la creación de todas las cosas, lo cual, sin ninguna duda, demuestra perfectamente su preexistencia divina y prehumana. Bueno, y por último haces referencia al juicio de los pecados diciendo que Jesús va a ser condenado por causar la predicación de su mensaje. En esta parte te basas en la Torá cuando estas escrituras fueron mucho tiempo antes que naciera el Jesucristo. La verdad, este escrito pudo ser modificado tiempo después cuando Jesús ya realizó su misión por grupos extremistas de la época para causar división y falsos prejuicios. Imposible que el Antiguo Testamento y la Torá, que tienen los mismos 5 libros, se contradigan. En los primeros 5 libros del Antiguo Testamento no se argumenta lo que dices. Si fuese así, la cristiandad nunca hubiese existido, o sea que es poco creíble tu argumento. Pones un ejemplo de por qué la gente de la antigüedad no alaba a Moisés como Dios, por haber separado las aguas de Mar Muerto. Pues a Jesús tampoco nadie lo alabó cuando resucitó muertos, dio vista al ciego, dio de comer a más de 5.000 personas y diversos milagros que hizo Jesús para que se cumpliera la escritura y como dijo el profeta Isaías. Y teniendo ojos no vieron y oídos y no escucharon. Pones un ejemplo de por qué la gente de la antigüedad no alaba a Moisés como Dios, por haber separado las aguas de Mar Muerto. Aquí vuelve y te equivocas, ya que todo el pueblo de Israel sabía que Dios estaba con Moisés. El que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea.